Hola, este es El sueño de Darwin. ¿Alguna vez te has preguntado si la opinión de un científico es ciencia? ¿O si la ciencia se realiza como en las películas? En las películas los científicos siempre son representados como personas con bata, con una personalidad estrambótica, y que encuentran las respuestas a todos los problemas solamente con reflexionar sobre ellos durante unos pocos minutos. En las películas, el biólogo resuelve problemas de física, de química, de biología, de astronomía. El físico, lo mismo. En otras palabras, en las películas los científicos son unas máquinas del saber. Pero ¿cómo opera la ciencia? Constantemente vemos en la televisión o en las redes sociales a personas que salen a hablar de temas científicos y supuestamente son avalados por sus títulos. Entonces es común ver que salga un médico a dar una aseveración médica o salga un biólogo a dar una aseveración de algún tema de biología y usualmente tendemos a creer a ciegas lo que diga. Sin embargo, la ciencia equivale a la opinión de los científicos individuales y la respuesta a ello es que no. Las opiniones de un científico no equivalen a conocimiento científico. Eso es por un motivo bastante simple. Quizás primero convenga que definamos qué es la ciencia. Podríamos decir que la ciencia es el conjunto de conocimientos estructurados que la humanidad hemos producido a lo largo del tiempo a través de métodos específicos. Este conjunto de métodos científicos nos permite saber si el conocimiento obtenido es un conocimiento que está avalado por evidencias. Y probablemente la pregunta que se hagan todos es: ¿dónde se depositan los conocimientos científicos? ¿En las redes sociales? ¿En un video de YouTube? ¿En lo que diga un médico o un biólogo o un astrónomo o un químico en la televisión? Y la respuesta es que en ninguna de ellas. De hecho, el conocimiento científico se deposita en revistas especializadas o revistas científicas. Y probablemente estén pensando en revistas como National Geographic o Discovery o alguna otra similar. Sin embargo, esas revistas son revistas de divulgación científica, mas no son revistas técnicas científicas. Entonces existe toda una variedad de revistas científicas en donde se deposita el conocimiento científico, y estas revistas científicas tienen un proceso de revisión por pares. Eso quiere decir que son colegas especialistas en una cierta área que son los que van a revisar los trabajos que se envían a estas revistas. En la pantalla podemos ver algunos ejemplos de estas revistas científicas. ¿Cuál es la diferencia entre estas revistas y una revista como por ejemplo National Geographic? En las revistas científicas, los científicos envían sus manuscritos que salen después de hacer una investigación, siguiendo una serie de métodos y de pasos, como por ejemplo plantear un problema, plantear hipótesis, plantear objetivos, describir los materiales y los métodos que se han utilizado, presentar los resultados y luego discutir esos resultados y llegar a una conclusión. Para redactar esos artículos se utilizan también referencias a otros trabajos previos. Eso quiere decir que cuando en un artículo científico aparece una información, esa información puede rastrearse a otros trabajos. Entonces siempre va a haber una conexión, siempre va a haber una forma de verificar la información o los conocimientos que se vierten y se puede contrastar con trabajos anteriores. Además, el proceso de revisión de esos artículos sigue una serie de pasos rigurosos que voy a comentar más adelante en este video. Por otro lado, las revistas de divulgación tienen otros mecanismos. Normalmente en estas revistas de divulgación existen editores que aceptan artículos que no tienen la estructura de un artículo científico típico. Pueden incluir opiniones, pueden incluir información, pero usualmente no hay citas o referencias a trabajos previos. Se pueden mencionar, pero no hay una estructura rigurosa para referenciar o citar esos trabajos. Y además, no necesariamente esos artículos son revisados por otros especialistas en el área. Esencialmente son artículos periodísticos, que se escriben con un estilo totalmente distinto al estilo de redacción que se utiliza para los artículos científicos. En un artículo de divulgación tenemos un lenguaje más florido, más llamativo y más ameno, mientras que en un artículo científico tenemos un lenguaje más técnico y más directo. La otra diferencia entre las revistas de divulgación científica y las revistas científicas con revisión por pares tienen que ver con la accesibilidad a los lectores. En un artículo científico técnico, para poder entender ese artículo, usualmente se requiere de una formación científica previa, para poder entender las matemáticas, las estadísticas o los datos técnicos que aparezcan en él. En cambio, los artículos de divulgación, como están escritos en un lenguaje más ameno y más amigable, son más fáciles de entender para la población general. En las semanas que siguen voy a hacer un video específicamente sobre la importancia de la divulgación científica. Bueno, entonces, ¿qué tipos de estudios científicos existen? Por un lado tenemos los estudios experimentales, que son aquellos donde se evalúan algunas variables, pero estas variables se manipulan.
como por ejemplo cuando uno quiere saber cuál es el efecto de la temperatura sobre la reproducción de algún animal y entonces diseña algún experimento en donde pueda tener en condiciones controladas a estos animales y aplicarles ambientes con temperaturas variables. En ese caso se estaría controlando la variable temperatura y de esa manera se verían cuáles son los efectos sobre el animal que está siendo evaluado. Por otro lado, tenemos los estudios observacionales, en los que no hace falta manipular variables. Por ejemplo, estos estudios se pueden realizar para determinar o evaluar el comportamiento de los animales en silvestridad. Uno quiere evaluar, por ejemplo, el comportamiento de algún tipo de ave y sencillamente se va al área donde viven estas aves y observa y registra cuáles son sus actividades. Otro tipo de estudios son aquellos en donde se realizan simulaciones matemáticas. En los estudios experimentales y observacionales, el investigador o los investigadores requieren obtener datos directamente del entorno externo, ya sea en campo o en laboratorio. En cambio, cuando se trabajan con simulaciones matemáticas, estos trabajos pueden realizarse tranquilamente en una computadora con programas informáticos. Por ejemplo, algunos trabajos ligados a la propagación de enfermedades o a la evaluación de los métodos para medir la diversidad biológica, o incluso algunos modelos matemáticos que ayudan a explicar las interacciones de individuos dentro de una población. En todos estos casos se pueden hacer simulaciones informáticas y trabajar una investigación. Y un cuarto tipo de estudios serían los estudios de revisión sistemática, que pueden ser estudios cualitativos o cuantitativos. Dentro de las revisiones cualitativas tenemos los artículos de revisión bibliográfica, que usualmente revisan trabajos previos, los contrastan y discuten sus resultados. Es posible que dentro de algún área de las ciencias se obtengan resultados aparentemente contradictorios en evaluaciones independientes. Entonces, en un estudio de revisión cualitativa, es probable que esos trabajos se tomen en consideración y se discutan cuáles son los posibles motivos por los cuales ocurren esas diferencias. En términos generales, estas revisiones cualitativas consisten básicamente en la compilación de trabajos previos, en el contraste de estos trabajos entre sí y en una discusión sobre los resultados generales o las teorías que se manejen en ellos. Por otro lado, las revisiones cuantitativas, que se les llama usualmente los meta-análisis, también son estudios que parten de investigaciones previas, pero la diferencia es que en este caso se utilizan esos datos para hacer análisis más completos. Por ejemplo, si en un trabajo X se ha trabajado con la ivermectina para ver cuál es el efecto sobre el coronavirus, y en ese trabajo llegan a la conclusión de que la ivermectina funciona para eliminar el coronavirus, pero en otros trabajos se han llegado a conclusiones distintas, entonces los metaanálisis lo que hacen es tomar los datos originales de todos esos trabajos y volver a hacer un análisis, pero tomando en cuenta esta gran colección de datos. Como se darán cuenta, para realizar un metaanálisis se requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo, probablemente más que el tiempo y el esfuerzo que se necesita para hacer una revisión cualitativa. Sin embargo, ambos tipos de estudios son importantes. Al igual que el caso de los estudios con simulaciones matemáticas, los estudios de revisión sistemática, tanto los cualitativos como los cuantitativos, no requieren de ir a trabajar a campo ni a laboratorio, sino que sencillamente se trabajan datos en una computadora. Bueno, esos fueron algunos tipos principales de estudios que podemos encontrar dentro de la literatura científica. Ahora, la siguiente pregunta que tenemos es ¿cómo funciona la revisión por pares? Luego de realizar una investigación de cualquiera de los 4 tipos mencionados anteriormente, el autor o los autores redactan un artículo que tiene una estructura específica y que varía ligeramente según la revista a la que uno vaya a enviar ese artículo. Sin embargo, los componentes generales de los artículos son comunes a diferentes revistas científicas del mundo. En términos generales, el proceso es como sigue. Primero, el investigador o los investigadores preparan su manuscrito, teniendo en cuenta todas las pautas que ya les he comentado anteriormente. Lo segundo es que el investigador o los investigadores envíen su manuscrito a una revista que sea adecuada y que tenga la misma temática de la investigación que se ha realizado. Para esto, las revistas del mundo están clasificadas según unos rankings que tienen que ver con el nivel de prestigio que tienen. Y al mismo tiempo, la gran mayoría de revistas están indexadas en bases de datos que las convierten en revistas más confiables y de mayor prestigio también con respecto a otras que de repente no están indexadas en esas mismas bases de datos. Por lo tanto, teniendo en cuenta todos estos factores, uno decide a qué revista quiere enviar su manuscrito. Una vez que el investigador decide a qué revista quiere enviar el manuscrito y realiza el proceso para enviarla, la revista recepciona ese manuscrito y ahí viene la primera revisión,
que es la revisión de uno de los editores de la revista. Para esto, el editor es un especialista dentro de las áreas temáticas que maneja la revista. Digamos que el editor vendría a ser el primer filtro. Entonces, el editor puede decidir si el artículo es rechazado, ya sea porque la metodología no está bien hecha o porque hay alguna falla mayor, o podría ser sencillamente porque el artículo no se ajusta a los objetivos de la revista. Y la otra opción es que el editor apruebe el artículo para revisión. En ese caso pasamos a la segunda fase de revisión, que es la revisión por pares. Normalmente la revista asigna a 2 o 3 revisores que son expertos en el tema del que trata el artículo y les asigna la revisión independiente de ese artículo o manuscrito. Un punto clave en este proceso de revisión es que muchas revistas tienen el proceso de revisión de doble ciego. Eso quiere decir que los revisores no saben quién es el autor del manuscrito y el autor del manuscrito no sabe quiénes son los revisores que están revisando su trabajo. Este proceso de revisión de doble ciego ayuda a que todo el proceso sea mucho más confiable. Una vez que los revisores han realizado ya la evaluación del artículo, es posible que lo devuelvan al autor con observaciones o sugerencias. O también podría ser que el veredicto de alguno de ellos sea que recomienda rechazar ese artículo. Si es que el manuscrito o el artículo no es rechazado por los revisores, sino que sencillamente lo retornan con observaciones, el autor luego va a levantar esas observaciones, va a hacer las modificaciones del caso o las mejoras del caso, y después de eso vendría una tercera revisión por los mismos revisores. Todo este proceso es mediado por la revista. Entonces, como dije hace un momento, los autores y los revisores no tienen contacto directo. De hecho, ninguno de ellos sabe quién es quién. Luego de esa nueva fase de revisión, si todo está bien, los revisores pueden dar su visto bueno para que el artículo sea publicado en la revista. Y ahí viene el último paso, que es la decisión de publicación en la revista. Y habría un octavo paso, que no lo he puesto aquí en el video, pero sería hacer una fiesta, porque publicar un artículo es un trabajo arduo. Entonces, como vemos, para que un artículo científico sea publicado, no es tan sencillo como que el científico envíe su manuscrito y sea del agrado de los revisores, sino que este artículo pasa por una revisión exhaustiva, pasa por una revisión por pares, son otros expertos los que revisan la metodología, las teorías evaluadas, las metodologías de muestreo, la calidad de los resultados, entre otras cosas. Y después de una serie de revisiones, recién este artículo sale publicado. Eso quiere decir que cuando tenemos un artículo publicado, ya es un artículo que ha sido revisado por otros expertos en el tema y eso le da una cierta confiabilidad a ese artículo. ¿Pero eso quiere decir que un artículo publicado es la verdad absoluta? Y la respuesta a eso es que no. Es posible que en el proceso de revisión hayan errores también. Pero lo bueno de todo esto es que una vez que los artículos son publicados, todavía siguen siendo revisados exhaustivamente por otros expertos que leen los artículos. Y de hecho muchas revistas científicas tienen un proceso de corrección que se llama la retracción. Este mecanismo de retracción permite que si es que hubiera alguna falla grave en el trabajo o se detecta algún fraude o algún otro problema importante, el artículo pueda ser retirado de la revista. Para que un artículo sea retirado, debe haber un fuerte sustento que amerite iniciar un proceso de retracción. La otra opción para realizar el proceso de retracción es que el mismo autor de repente detecta algún problema en su trabajo que ya está publicado y él mismo puede pedir que la revista retracte el artículo. Entonces fíjense que este mecanismo de retracción permite que el mismo investigador solicite la retracción de su artículo o que otros especialistas se den cuenta de los errores en ese artículo y si son errores graves o fraudes, se pueda solicitar un proceso de retracción. Todo esto nos asegura que el proceso de investigación científica sea muy confiable. De hecho, es muchísimo más confiable que la investigación periodística o que cualquier investigación diferente a la científica. Bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal y darle like al video. Nos vemos.